Tecnologías de la antigüedad que asombran al mundo. Número 1. La máquina de vapor griega. Qué increíbles prodigios entregó a la humanidad la antigua Grecia. Sus grandes pensadores fueron unos genios colosales. Uno de ellos fue el científico, ingeniero, inventor y matemático Herón de Alejandría, nacido en el año 10 de nuestra era. Uno de sus muchos inventos fue la Eulípila, la primera máquina de vapor del mundo. La Eulípila era una máquina que consistía en una cámara de aire que tenía dos tubos curvos. Cuando el recipiente de agua al que está unida la cámara se calienta, este gira por la presión que ejerce el vapor en los tubos, creando un fuerte movimiento. Una máquina a vapor que funcionaba exactamente con el mismo principio que las grandes máquinas de la revolución industrial, y que muchas turbinas modernas generadoras de electricidad y cohetes de vapor. Un verdadero prodigio tecnológico que vio la luz hace 2000 años. Número 2. La batería de Bagdad. En 1936, al sureste de Bagdad, en Irak, se descubrieron diversas antigüedades. Entre ellas hallaron unos recipientes muy singulares de arcilla. En su interior había un cilindro de cobre fijado con asfalto a la embocadura del cuello. Dentro del cilindro había una vara de hierro. Después de analizar detenidamente estos objetos, el arqueólogo encargado, el alemán Wilhelm König, lo identificó como una probable pila eléctrica. En 1940, el primer análisis de este objeto consistió en introducir en su interior un electrolito y conectarle una lámpara que se encendió débilmente. El informe oficial dijo que este objeto se comportaba exactamente igual que una pila eléctrica moderna, de 1 o 2 voltios. Sin embargo, estas baterías tenían cerca de 2000 años de antigüedad. Se cree que estas baterías pudieron servir como fuente de poder para el proceso de enchapado en oro de monedas o joyas. Y hay quienes creen que estas baterías pudieron encender incluso bombillas eléctricas parecidas a las que actualmente usamos, como veremos a continuación. Número 3. Lámparas de Dendera. Uno de los enigmas no resueltos a la fecha por los egiptólogos es cómo se iluminaban los constructores de las pirámides para construir los diversos pasajes, escaleras, subidas, gradas y realizar los dibujos y jeroglíficos que inscribieron en las paredes de su interior, ya que no se han encontrado rastros de hollín, si es que se hubieran iluminado con algún tipo de antorcha o lámparas convencionales de la época, ya que las pirámides eran oscuras por dentro, aún en pleno día. No fue hasta el hallazgo de estos dibujos, encontrados en los muros del templo de Hathor de Dendera, en Egipto, que se especuló que posiblemente los antiguos egipcios conocían la tecnología eléctrica y que con esas bombillas se iluminaban al interior de las pirámides, y que baterías como las de Bagdad, mucho mejor construidas o puestas en serie, pudieron haber sido una fuente válida de energía. Número 4. La copa de Licurgo. La copa de Licurgo es la pieza de vidrio más espectacular que se conoce. Es una copa romana del siglo IV, que ha dejado estupefactos a los científicos. No solo es la impresionante habilidad de los artesanos para crear una pieza finísima, magistralmente lograda, que escenifica la muerte del rey Licurgo, sino la particularidad que posee esta copa, el cambio de color que se produce dependiendo de la dirección del foco de luz. Si la luz incide frontalmente, el color de la copa es de un tono verdoso más opaco, mientras que si la luz incide en la zona trasera, se convierte en rojo rubí,
Para lograr algo así en la actualidad, se necesitaría impregnar el vidrio con partículas de plata y oro de 50 o 70 nanómetros de diámetro, es decir, 1000 veces más pequeñas que un grano de sal. ¿Cómo hizo este antiguo artesano romano? Nadie puede responder a esta pregunta. Actualmente algunas empresas fabricantes de vidrio han logrado reproducir este efecto, al que llaman el efecto Licurgo. Número 5. El calendario maya. Los mayas fueron los mejores astrónomos de toda América. Su famoso calendario no solo registraba los días y meses, sino también miles de años. En realidad no era solo un calendario, sino cerca de 20. La mayoría de ellos estaba basado en diferentes ciclos astronómicos. Por ejemplo, un ciclo lunar de 28 días, un ciclo solar de 365 días, un ciclo venusiano de 584 días, etc. Tenían un calendario muy especial que en realidad era un supercalendario, llamado el calendario de cuenta larga. Una vuelta completa tiene 13 baktunes. Un baktún equivale a 20 katunes, y un katún equivalía a 20 tunes, y un tun a 360 días. Eso nos da un equivalente de 5125 años. Este supercalendario terminó su ciclo el 21 de diciembre de 2012. Muchos auguraban terribles cambios o incluso el fin del mundo para esa fecha. Sin embargo, el final de este calendario quizás solo auguraba un nuevo comienzo. Quizás algo que debemos aprender de los mayas es a proyectarnos hacia el futuro como una civilización a largo plazo, usando una cuenta larga. Número 6. Mecanismo de Anticitera. En 1901, entre los objetos recuperados de un antiguo barco griego, se encontró uno de los artefactos más fascinantes y sorprendentes de la historia. Un antiguo ingenio griego, que en realidad era una computadora mecánica analógica, fabricada a fines del siglo II a.C., que funcionaba con un complejo sistema de engranajes. Su construcción se basó en las teorías de astronomía y matemáticas, desarrolladas por antiguos astrónomos griegos, y requirió un grado de ingeniería extrema y sin precedentes para su época. Con esta máquina se podía calcular simultáneamente la posición del Sol y la Luna, las fases de la Luna, los ciclos de los eclipses y del calendario, y la ubicación de varios planetas. La complejidad de este mecanismo es tal que tuvieron que pasar más de 1500 años para desarrollar algo así de complejo. Número 7. El sismógrafo chino. En el año 132, el científico y astrónomo chino Zhang Zheng perfeccionó lo que él llamó el detector de terremotos o sismoscopio, es decir, lo hizo 1700 años antes que el primer sismógrafo europeo. Zhang asombró a la corte imperial con este dispositivo, que podía detectar terremotos tan distantes que nadie cercano lo sentía siquiera. Era un dispositivo en forma de jarrón, al que se le pegaban varias cabezas de bronce de dragones, cada una con una pelota también de bronce en su boca. Alrededor del pie tenía varios sapos de bronce con las bocas abiertas. Si la máquina detectaba un temblor de tierra, una bola de bronce automáticamente se soltaba y caía en la boca de uno de los sapos. La posición de uno de los sapos en cuestión indicaba la dirección de la cual procedía el temblor. En una famosa ocasión, una bola cayó sin que se observara un terremoto perceptible, lo cual alegró a los detractores de Zhang. Pero varios días después llegó un mensajero con noticias de un terremoto en Kansu,
a 500 kilómetros de la corte y en la dirección indicada por la máquina. Número 8. El acero de Damasco. El acero de Damasco era un tipo de acero utilizado para la fabricación de hojas de espada en Oriente Medio, aproximadamente del año 1100 al 1700 después de Cristo. El acero de Damasco era extremadamente fuerte. Sus espadas eran legendarias por su dureza y por su filo extremo y casi eterno. Numerosas leyendas se tejieron alrededor de este acero y sus espadas, tales como ser capaces de cortar un rifle, o cortar otro tipo de espadas, o incluso cortar un pelo que cae a través de la hoja. El método original de la producción del acero de Damasco se desconoce, y hasta la actualidad los intentos modernos de duplicar el metal no han sido exitosos, debido a las diferencias en materias primas y técnicas de fabricación ahora desconocidas. La última espada de acero de Damasco se fabricó alrededor del año 1750. Número 9. Los quipus. Los incas, el magnífico imperio de los Andes que alcanzó su apogeo en el siglo XIV y comienzos del siglo XVI, guarda aún muchos misterios. Como sabemos, los incas no dejaron escritos tal como los conocemos. Sin embargo, desarrollaron el único sistema de escritura y lectura 3D, el sistema inca de escritura llamado quipu. Era un complejo sistema de transmisión de información que consistía en una colección de cuerdas de lana o algodón. Podía haber más de 8 millones de combinaciones de quipus, gracias a la diversidad de colores, cuerdas, distancia entre cuerdas, posiciones y tipo de nudos posibles. Nudos simples de una vuelta, nudos largos de varias vueltas, nudos con forma de 8 y una vuelta extra, etc. Estos podían ser fácilmente transportados y traducidos por personas que conocían el código. Los quipus podían ser simples, de algunas pocas cuerdas, o muy complejos con más de 1000 cuerdas. Se cree que los quipus eran un sistema de lenguaje gráfico, como las notas musicales o los números. En ellos podían anotar los números de cosechas, datos demográficos, genealogías de incas y quizás parte de la historia de su pueblo. La técnica de escritura y lectura de los quipus se perdió tras la caída del imperio. Hasta nuestros días, solo alrededor de 600 quipus se han conservado. Número 10. El fuego griego. El fuego griego era un arma incendiaria, desarrollada en el siglo VII y utilizada por el Imperio Romano de Oriente, o también llamado bizantinos, quienes le llamaron fuego líquido o fuego griego. Lo usaron con gran éxito, principalmente en batallas navales, porque se adhería a las superficies como un pegamento y podía seguir quemando incluso sobre el agua. Este fuego solo podía extinguirse con arena o vinagre fuerte. Esta superioridad tecnológica les valió a los bizantinos varias victorias clave. La más notable incluye la salvación de Constantinopla del asedio árabe, asegurando así la supervivencia del Imperio Bizancio, que fue uno de los más duraderos de la historia. Esta tecnología se perdió con el tiempo, pues la composición del fuego griego es ahora totalmente desconocida. Sigue siendo un tema de especulación y debate, con diversas propuestas que incluyen combinaciones de resina de pino, nafta, cal viva, fósforo de calcio, azufre o nitro. Muchas gracias amigos por su atención. Dale pulgar arriba si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte a Planeta TV Show.